Hola, bueno, este es el video del arte, de la obra, para explicar un poco a qué se refiere esto y qué es lo implicado aquí. Esto se va a dividir en tres actos. El primer acto es, que ya lo hice, es la creación de las máscaras. Estas máscaras, cada una de ellas representa las máscaras que nosotros normalmente nos colocamos y nos ponemos para poder vivir nuestra vida. Y normalmente estas máscaras, y en sí mismo, algo que explicaré en el acto número 3, las máscaras no están mal, sino que no sabemos entenderlas y no sabemos cómo realmente sacarle el mayor provecho. Esta obra es de un autorretrato, pero un autorretrato mezclado con un trabajo en el árbol familiar. Así que, bueno, es esto. Esta máscara de aquí es la máscara que representa y habla sobre las cosas del árbol familiar que yo había aceptado en mí mismo que ya no funcionan. Todas esas cosas, esos, sobre todo trabajos, actividades que yo debería hacer, que yo tengo que hacer, que yo tengo que reparar cosas en el árbol y todas estas cuestiones terapéuticas. Eso es lo que representa la primera máscara. Y la segunda máscara son todos los anhelos del niño interno, los anhelos y los deseos de vivir una vida diferente y hacerlo diferente, de justamente escapar de esa asignación de responsabilidades que muchas veces el niño interno reconoce que eso no es su trabajo y por eso pide una manera diferente de salirse del molde. La cuestión es que estas dos máscaras son máscaras inmaduras, ambas. Esta aceptas responsabilidades que no son tuyas y en esta tratas de hacer algo, pero no porque te sientas bien nada más, sino con una búsqueda inmadura de ir en contra de lo que te han dicho. Y estas dos máscaras representan esas dos dualidades. Y este es el acto número 1, reconocer las cosas que te han dicho y que tú deberías ser. Y las cosas que tú quisieras ser, las cosas que realmente te han llamado la atención en algún momento. Y bueno, por aquí atrás tienen los nombrecitos, pero son cosas bastante generales. Es más, el, todas las cosas que representa esto. Y este es el acto número 1, reconocer esto. Así como identificar la esencia. Ya esto en otras asignaciones, porque esta obra es de un curso de curando con el arte o healing with the art. So in the first one, maybe you see this, the three points in the first video about this. What is my medicine, what is the block or the thing that don't make me agarrar eso o poder expresar la medicina, y what I need to do, cuáles son las cosas que necesito hacer. Esa es la primera asignación, o bueno, lo que yo tomé como la primera asignación. También esto es un poquito así como lo estoy siguiendo como lo más que puedo con respecto a las asignaciones que hay ahí, porque hay un montón de cosas que hacer. Así que, y esta es la última. Es un autorretrato. Dentro de varias cosas tenía varias formas de hacerlo, pero quise en esto, tengo otra idea de autorretrato que a lo mejor lo haré en otro momento, también por aquí, de esta misma, pero lo quise hacer así. Entonces tenemos aquí lo que sale de mí, la manera como hay una interpretación y lo que a mí me han dicho de cómo debería hacer eso. Esto es en base a lo que voy a trabajar. Y esto no es la obra final, por eso esta obra está dividida en 3 actos. Quería hacerlo, esta obra quería hacerla de esta manera, porque este video forma parte de este arte. No solamente el resultado, el proceso forma parte del arte. Es algo que siempre me ha gustado mostrarle a las personas. En los procesos terapéuticos con los cuales yo me llevo con las personas, el proceso de hacer las cosas en sí mismo es el proceso artístico y terapéutico. El resultado final es algo que te permite, un símbolo que te permite recordarlo.
Y es un símbolo que te permite hacer ese cambio interno en el inconsciente y a través del subconsciente llegar al inconsciente a través de esos símbolos para poder decirle a ese inconsciente, mira, esto es lo que está sucediendo, ya lo entendí, ya lo comprendí, vamos a cambiar estos paradigmas. El acto en sí mismo es lo que te permite hacer eso y el resultado final te permite mostrar ese símbolo. Pero para mí es muy importante que vean el proceso. Por eso esto te divido en 3 actos. Primer acto, identificación de todas esas cosas. Y ahora vamos con el segundo acto. Acto número 2. Luego de que uno identifica eso, hay una cosa curiosa que sucede con todas estas cosas. Cuando te preguntas sobre estas máscaras y sobre estas cosas que uno debería hacer, la realidad es que ninguna de las dos tiene la razón. De tu árbol, por más que tú lo intentes, tú no puedes escapar de él porque forma parte de ti. Y esto es algo que yo trabajo con vidas pasadas, yo trabajo con cosas que tienen que ver con el alma, como que soy un chamán y trabajo con esas cosas, todos esos temas. Y de esas son cosas que tú no puedes escapar. Y no es por este tema del karma, eso es otro punto que está muy mal entendido, pero tiene que ver mucho con todo lo que tú eres en este momento, todo lo que yo soy en este momento. Gran parte de eso forma parte de todas esas historias, de todas las historias del árbol, de todas los trabajos, las actividades, los secretos, los nudos, las cosas que solucionar, todo eso forma parte de mí. Y yo también soy eso. Yo no solamente soy lo que yo quiero, lo que yo anhelo, yo no solamente soy lo que yo percibo como mi esencia. Yo con respecto a esos temas, yo tengo mis observaciones, no soy tan, nosotros solo somos esencia. Para mí, justamente, para poder mostrar tu esencia en el mundo, tu esencia es tu medicina, tú tienes que saber cómo esa esencia se traduce en nuestra dimensión, se traduce en nuestro plano, se traduce en nuestro mundo. Y las primeras cosas que aprendes tú a saber cómo se traducen las cosas es a través de las historias que hay en tu árbol, que hay en mi árbol, que hay en mis vidas pasadas, todas las cosas que he vivido hasta ahora. Todo eso forma parte de mí, yo también soy eso, así sean patrones que en algún momento me han hecho daño. Forma parte de mí, forma parte de mi historia y de mi realidad. Y esa es una de las partes positivas de esto. Yo no puedo negar que forma parte de eso. Esa es la parte positiva de esto. La parte positiva de los anhelos y los deseos es que a nosotros ser vida, a nosotros ser seres humanos que formamos parte de la naturaleza de la vida, no podemos negar que en nosotros está esa chispa del desarrollo evolutivo, esa chispa de la vida que constantemente está en transformación. Y esa chispa que hay en nosotros que nos, a través de la voluntad de querer romper esos patrones, nos permite hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas, crear cosas nuevas, sobre todo crear cosas nuevas, ver las cosas desde otro punto de vista, tener el deseo de hacer algo diferente a lo que esto nos dijo o nos inculcó o nos programó. Eso también forma parte de la vida y en eso no hay ningún tipo de problema porque las personas que se atañen nada más a esto, que ahorita hablaremos de la parte negativa de esto, se acomodan, viven una vida muy en desesperanza, viven una vida desagradable. Y lo has vivido, y lo has visto cómo los patrones, aunque tú los empieces a ver, te consumen. Y esto, el niño interno, el fuego, la voluntad, todas esas cosas que tú en un momento soñaste y quisiste hacer como una ilusión de cómo debería ser tu vida, cómo quieres tú que sea tu vida, te ayuda a poder salir de allí, a tener fe en algo más allá de una repetición de patrones, a hacer algo diferente a lo que se supone que deberías hacer. Pero como había comentado en el primer acto, ambas dos tienen la razón y a las dos se equivocan. Porque así como tienen cosas positivas, la información, los aprendizajes, la voluntad, los deseos, la evolución en sí misma, esta, por su parte, la parte negativa de esta, es que si tú te conviertes en un repetidor de patrones, realmente no estás viviendo. Porque la vida no se trata de repetir los patrones, ni los errores, ni esto del karma, de estar constantemente pensando que las cosas como deberían ser.
Eso tiene una historia muy interesante porque una de las cosas que yo anoté aquí es la música. Yo antes estaba en música, estaba en el conservatorio. Y yo me acuerdo que cuando yo me salí, porque yo decidí hacerlo para empezar a meterme de lleno como terapeuta holístico y como chamán, pues eso movió el árbol. Las personas de mi familia que alimentaban eso les impresionó mucho más que a mí. Porque incluso para mí eso no fue como tan wow, yo simplemente un día dije, ya esto ya no me funciona, ya esto no me está... No, de hecho me estaba enfermando. Entonces empecé a ver esto, empecé a ver cómo los patrones, cómo las cosas, cómo el deber ser, cómo permanecer o tratar de tener un estatus, porque de eso forma parte también del aprendizaje de los nudos de la familia, querer estar en un estatus, estar bien, mantenerte más allá de las cosas que se consideraban de pobreza. Pues por supuesto que al decidir eso, no seguir los patrones, no hacerlo como todos lo hacen, empezar a hacer cosas diferentes, que aunque formaban parte del árbol, como es la magia, como es la energía, todas estas cosas, pues iban en contra también del árbol, porque el árbol lo oculta. El árbol decía, no, eso no puede hablarse, y yo lo hablo, lo expreso, ese es mi trabajo, estoy en las redes, me estoy mostrando, y eso choca con el árbol. Esa es la parte negativa de esto. La parte negativa de esto es que, como todo niño, como todo deseo traducido en primera instancia, siempre se rige por un rechazo hacia lo otro. Siempre se rige por un rechazo hacia todas esas patrones, todas esas historias, todas esas cosas. Y eso no es honrar al árbol familiar, no es honrar a tus otras vidas, no es honrar todas las historias, no es honrar a todo y cada una de las personas que hicieron cosas que a lo mejor ellos no querían, pero lo terminaron haciendo para que tú estuvieras donde estás, para que yo estuviera donde estoy en este momento. Seguir nada más esa línea, seguir nada más esos deseos, me hace ser desagradecido, me hace ser deshonroso con eso. Y honrar no significa repetir. Honrar no significa hacerlo igual. Honrar es apreciar realmente todas las cosas que han hecho por ti para que tú estés allí y aprender sobre cómo utilizar esa información para algo útil y beneficioso. Aprendiendo sobre mi árbol me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta incluso de muchos de mis gustos que yo decía que era algo raro del árbol, pero cuando yo realmente me puse a ver las historias ocultas del árbol, yo dije, claro, es que tiene todo el sentido de que me guste eso, de que lo quiera hacer así. Entonces allí fue donde caí en cuenta de, ajá, pero entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Porque si lo que estoy haciendo es repetir cosas del árbol, no tiene mucho sentido. Y allí fue donde aparecieron todas estas cosas. Empecé a investigar sobre mi niño interno, empecé a trabajar y pues me di cuenta que hay mucho en mí de querer crear contenido, hacer arte, bailar y todas estas cosas. Pero al hacerlo, sin esa base, sin esa cuestión de las historias profundas y el aprendizaje, lo sentí muy vacío. Y eso me empezó a generar estados ansiosos. Porque aunque sí me gustaba hacer eso, como no conseguía y no tenía una base, no tenía un propósito realmente que a mí me agradara en mi proyecto de vida, entonces aunque me gustara hacer eso, no me sentía bien haciéndolo. Ahí fue donde entendí la parte negativa de hacerlo. Rechazar todas las historias, rechazar todas las cosas que he hecho en otras vidas, todos los aprendizajes de mi alma. Entonces, haciendo esto fue que me di cuenta de eso. Y como te das cuenta, tienen una parte positiva y una parte negativa, como en todo. Y esto es lo que trata el segundo acto. Tengo que aprender a cortar e identificar realmente cuáles son las cosas que van a ayudarme y voy a encontrar el equilibrio orgánico. Aprender a continuar el proceso de donde vengo las historias del aprendizaje y a continuar el proceso de desarrollo.
De esto trata el segundo acto. Las partes de las cuales te hablé, las partes que no son tan útiles, cuando ya comprendes por qué están allí, pues lo que yo voy a hacer es quemarlas. El fuego lo que significa simbólicamente es la transmutación de esas cosas. Y con las otras partes ya vas a ver lo que voy a hacer en el tercer acto. Las encendí y puse esto. Esto es incienso chamánico y pues están allí quemándose. Había grabado, pero realmente no había grabado de verdad. Y pues ahí está. Con un poco de sal y eso. Ok, ahora el acto número 3 trata de utilizar las partes que había cortado, que realmente son útiles para unirlas aquí. Y que esa máscara sea realmente la máscara que me va a ayudar a desarrollar mi esencia y que forma parte de mi medicina. ¿Sí? A veces ustedes se preguntarán desde un punto de vista filosófico por qué yo hablo de continuar con la máscara. Y ya te voy a explicar. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo normalmente desde un punto de vista espiritual filosófico es que cuando nosotros nos mostramos aquí, nos mostramos nada más nuestra esencia. Desde la perspectiva que yo tengo y el aprendizaje que yo tengo sobre todos esos temas y sobre mí mismo, la esencia como tal no es algo que tú puedas tocar, no es algo que puedas materializar, no es algo que se pueda realmente identificar aquí. Sucede algo como con los colores, ¿sí? Los colores, cuando nosotros nos vamos realmente a la parte más básica de ellos, son luz. Lo que nosotros identificamos como los diferentes rangos de colores o como los diferentes colores que existen es porque cuando estamos aquí, nuestros ojos, nuestras sensaciones, lo ve así, ve las diferentes frecuencias que existen aquí. Con el sonido es lo mismo, el sonido al final es sonido. Y lo que nosotros identificamos son las diferentes frecuencias que existen, lo cual nos permite realmente hacer arte, lo cual nos permite realmente hacer cosas diferentes. Y sí es cierto que todos los seres humanos en lo más profundo somos lo mismo. Al final la esencia y el espíritu, todo eso es maravilloso desde un punto de vista espiritual, pero para mí lo que le decimos materia y todas las máscaras que les decimos hasta ahora son simplemente una expresión de esa esencia, una expresión que todo esto que yo conozco en esta vida, el Carlos que yo soy, es una máscara en sí misma. Y yo no veo cuál es el problema realmente de eso no está mal, porque si no existieran esas máscaras, no existieran esas vidas, no existieran esos colores, no existieran esas notas, no podríamos hacer arte, por ejemplo, no podríamos vivir, no podríamos experimentar cosas, no podríamos relacionarnos con otros, no podríamos intercambiar la información, no podríamos pelear, discutir, vivir cosas, maravillarnos de la vida. No podríamos, porque eso en esencia, o lo que hablan de la esencia, no hace eso, simplemente es así. Y es algo bastante paradójico, bastante, digamos así, abstracto, porque al mismo tiempo que los colores son luz, podemos aceptar las dos cosas. Los colores al final simplemente son luz, y lo que nosotros vemos son las diferentes frecuencias. El sonido al final es sonido, las notas, la música al final es sonido, pero lo que nosotros percibimos son las diferentes frecuencias. Nosotros los seres humanos, la esencia final es esencia. Lo que nosotros identificamos son las diferentes máscaras, las diferentes vidas, o como me gusta decirlo a mí, las diferentes medicinas. Punto. Esto simplemente es algo que se identifica como una medicina, que habla de un nivel de frecuencia donde podemos ver a esa esencia materializada. Obviamente esto no es así. Esto es algo que a través de esa capacidad del ser humano de poder ver esas diferentes cosas, es que esto lo puedo mostrar así. Si no, no existirían diferencias. Si no, cada uno de los seres humanos haríamos todos lo mismo. Y eso no tiene sentido porque estamos en este plano, en este planeta, por una razón, para aprender muchas cosas, para vivir muchas cosas y a través de vidas. Eso lo comprendí yo viendo y trabajando con las vidas. ¿Cuál es el problema de que exista una vida donde tengas que hacer tal cosa o hacer lo otro, vivas tal experiencia?
Es que no hay problemas con la materia, no hay problemas con las máscaras. El problema no es ese, el problema es que nosotros no sabemos comprender eso, no sabemos entenderlo y creemos que es un problema, porque tenemos toda una línea, tenemos toda una historia donde se ha rechazado la materia, donde se rechaza el ego, donde se rechaza la máscara, donde se rechaza la madre tierra, donde se rechaza el planeta, donde se rechaza cualquier cosa del ser humano porque es terrenal. Es una cuestión súper históricamente dañina para el ser humano, para lo que realmente es el ser humano. Por eso es que sigo hablando de máscaras en el tercer acto. Este es el tercer acto, donde voy a unirlas las dos y voy a mostrar cómo se ve realmente eso. La esencia es esencia, lo que nosotros percibimos. Son las diferentes vidas de las personas, son nuestras diferentes vidas, son las diferentes medicinas que existen, que simplemente están muy profundamente para expresar esa esencia. Por eso es que yo digo que tu esencia es tu medicina, porque al final es lo mismo, no hay mucha diferencia. De hecho, no hay diferencia. Cuando te vas a nivel muy profundo, no hay ninguna diferencia. Pero no entenderlo es abstracto, o tratar de entenderlo es demasiado abstracto y te puedes perder. Por eso podemos aceptar las dos cosas al mismo tiempo. Podemos aceptar que los colores son luz y lo que nosotros vemos son diferentes frecuencias, que la música, el sonido es sonido simplemente, y nosotros identificamos diferentes frecuencias. Podemos aceptar que la esencia es esencia y ya identificamos diferentes medicinas, diferentes vidas. Podemos identificar que la esencia de lo que la gente le dice Dios realmente al final es una sola cosa, pero nosotros vemos diferentes cosas. Vemos diferentes galaxias, vemos diferentes razas, no solamente la raza humana. Y al final todo es lo mismo, pero visto en diferentes frecuencias. Esa es la forma como aprendí a ver las cosas y como me di cuenta que son las cosas. Que venga una persona de otro planeta no hace que sea más o menos que yo, porque al final es lo mismo, con otra medicina, con otra perspectiva, con otro aprendizaje, pero es exactamente lo mismo. Todas las personas que existen en el planeta Tierra es exactamente lo mismo, ninguno es más que otro. Y tanto para bien como para mal. Pero bueno, para que las personas entiendan eso es todo un proceso. Entonces lo que voy a hacer ahora es la parte final, el acto 3, que es unir esto, mostrarla la esencia y unir las máscaras, unir la parte positiva de comprender y honrar el pasado, las vidas pasadas, la información, y comprender y aprender a seguir de una manera madura la voluntad, la evolución, la chispa. Esas dos cosas tienen que estar bastante unidas. Y en algún momento te va a tocar hacer esto. Así que espero que esto, si estás viendo, por algún motivo lo estás viendo, pues espero que te ayude a algo. O si a lo mejor te interesan estos temas. No sé dónde habré subido esto. Seguramente a YouTube, pero no sé cómo tú estés viendo esto si lo estás viendo. Así que bueno, voy a esa última parte.